solirradio.com. Beliflor presenta. Bienvenidos, bienvenidas a Cada Quien Sus Tintos. Yo soy Lorena. Mi nombre es Marcela. Yo soy Juan Carlos. Y tenemos un invitado muy especial. Juan Carlos, bienvenido. Es Juan Carlos Jarquín y él es comunicólogo y hijo de Dios y de María, y viene a platicarnos sobre la Virgen de Guadalupe. Hoy es 12, entonces estamos muy agradecidos de tenerte aquí, muy felices a que nos des este mensaje tan bonito que trae la Virgen de Guadalupe. Bienvenido, Juan Carlos, un placer tenerte aquí. Gracias, Lore, muchas gracias. Padrísimo, gracias por la invitación. La verdad que es un día muy, muy especial, porque además nuestra Madre Santísima se quedó estampada en la tilma un martes 12 de diciembre de 1531, a las 6:45 de la mañana, según la ciencia, ¿no? Entonces este día está más que perfecto. Un día frío, pero ella con su amor, con su calidez, nos va llenando y nos lo va calentando. La verdad que es un estudio muy, 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 muy amplio, como que siempre hemos tenido idea, ay, sí, nos llegan cositas y nos llega una imagen con cierta información y nos la vamos creyendo además, y la verdad es que hay unos de estos que no son ciertos. Hay puntos que no son ciertos que vienen ahí, o que no son del todo precisos, ¿no? Entonces conviene platicarlo con mayor amplitud, aunque les decía hace unos momentos que en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, perdón, son 2 diplomados que hacen un total de más de 500 horas. Entonces ahorita en 45 minutos pues es muy difícil, ¿no? Pero voy a tratar de... Nos va a hacer el milagro, Juan Carlos. Vas a ver. Sí, hay que dejar picado a la audiencia, ¿verdad? Entonces, Sí. Exacto. Bueno, entonces, les voy a platicar como una peliculita. A mí me gusta platicar historias, me gusta el cine, me gusta hacer video tipo cinematográfico. Entonces es mi manera de expresarme, ¿no? Con historias. Y para ir como poniendo en contexto, debemos saber que los aztecas eran un pueblo que tenía una misión. Ellos eran un pueblo con una misión muy clarita. ¿Cómo surgió esto? Bueno, hay diferentes leyendas, diferentes estudios, perspectivas, pero bueno, las hemos ido concretando y las hemos ido haciendo como una sinopsis para entender qué era lo que realmente pensaban, ¿no? Bueno, se dice que salieron de Aztlán, de una ciudad que se llama Aztlán, que no se sabe dónde está. Se supone que está por Nayarit, incluso hasta Nuevo México, por allá Arizona, más o menos, ¿no? En el siglo XIV, 1325, 21 más o menos, salen de Aztlán porque Tenoch, que era uno de los sacerdotes y otros, escuchan una voz que les dice, sal de tu pueblo y ven a la patria que te voy a mostrar. Y oye, eso suena como Abraham, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan? claro. Pues ahí vienen, guiados por Huitzilopochtli. O sea, eran grupos náhuatl, nómadas, que llegan por fin al lugar donde está la señal que les había dado Huitzilopochtli de un águila devorando unas serpientes por un nopal. Entonces, por fin llegan, pero tienen que conquistar también. Esa tierra prometida la tienen que conquistar. Entonces, van peleando con todos los grupos, los quitan, y la verdad es que eran un grupo pues trashumante, eran pues andrajosos, se alimentaban de lo que veían, y lo que había mucho, eran culebras, que además es uno de los animales que tiene mayor cantidad de proteína. Entonces eso los mantuvo muy bien. Pues culebras, animalitos, chapulines como en Oaxaca, ¿no? Y bueno, logran conquistar y se establecen en un lugar horrible, pantanoso, pues lleno pues, de lodo, de agüita y con nopales y seco, arbustos espinosos, pero ese es el lugar que les dijo. Entonces, bueno, ellos traen muchas leyendas y muchas creencias, porque su cosmogonía es así amplia. Ellos creen en todos los dioses, todo lo que se mueve casi es un dios para ellos, ¿no?
Huitzilopochtli, Tlaloc, Coatlicue, Coyolxauhqui, Celson, Huiznaga, hay muchísimos, cada uno para diferentes cosas. Pero dentro de esos dioses hay unos importantes, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, el que los guía, y Quetzalcóatl, que era un dios considerado bueno, ¿no? Lo consideraban bueno, entre comillas, perdón, porque él les había dado la vida, les había dado el maíz, no le gustaba la inmoralidad, o sea, no permitía la inmoralidad, no les permitía decir mentiras, no les permitía embriagarse. Entonces, era un dios bueno y extrañamente tenía tres apariencias. Una era un águila emplumada, porque Quetzal, que es por las plumas, pues, y Coatl, que es serpiente, ¿no? Entonces, serpiente emplumada. También tenía la forma de una hormiga y tenía además la forma de un hombre alto, barbado, vestido de negro con un casco. ¿Por qué? No tenemos idea por qué, pero eso era lo que ellos creían. Entonces, vivían esperando el regreso de Quetzalcóatl, que en alguna ocasión ese dios tan bueno fue engañado por su hermano Tezcatlipoca, que ya como lo vio viejito y le tenía mucha envidia, porque a Quetzalcóatl lo querían por ser bueno, y a los otros que eran dios de la guerra, pues no, ¿no? Porque los mandaba a morirse o a que murieran sus hijos, ¿no? Entonces se acerca vestido de viejita y le da una bebida. Entonces Quetzalcóatl dice, ¿qué es esto? Es una bebida para los dioses. Ah, y la toma y wow, le encanta, y dice, qué maravilla, en verdad es una bebida para los dioses. Y era pulque. Y él no sabía que con el pulque pues, se podían embriagar. Entonces se pasa de pulque, se embriaga y hace un destrozo, destruye las chozas, bueno, se acuesta con sus hermanas, bueno, muchas cosas, digo, malas, pero al otro día cuando despierta todo ya con la resaca, dice, y ve todo destruido, dice, ¿quién hizo todo esto? Pues fuiste tú, Quetzalcóatl. Y le da tanta pena, le da tanta vergüenza que dice, no, esto no puede ser posible, porque le encantaba la moralidad. Se autoexilia, dice, no, yo me tengo que ir de aquí porque esta pena no puedo soportarla, y se va rumbo a Veracruz. En Veracruz, en el puerto, se embarca en una barcaza que tenía una lancha o algo así, y se va rumbo al horizonte, y en el horizonte explota y se forma la primera estrella, que no es una estrella, que es Venus, ¿no? Okay. Y ese es de entrada. Pero antes de partir les dice, voy a regresar por el mismo lugar por donde me voy en un día de mi fiesta. Y se va. Y entonces los aztecas viven con esta leyenda de que va a regresar Quetzalcóatl algún día en el día de su fiesta. Maravilloso. Y bueno, mientras tanto, pues ellos todo desde que amanece hasta que anochece, viven celebrando cosas y todo tiene que ver con la religión. Era realmente las similitudes que describen algunos de los bailes es con el pueblo judío, es muy, muy importante. Todo estaba marcado por la religión. Eran un pueblo así. Entonces, ahí dejamos ahorita a los aztecas, un ratito esperando a Quetzalcóatl, que, un poquito más todavía, perdón. Si ellos habían formado la Tierra en un año 4 movimientos. 4 movimientos son 4 terremotos. Se había formado, y cuando se formó la Tierra y esta nueva época, habían habido 4 soles antes o 4 épocas, pero ninguna funcionó. A unas se les quemaban los hombres, había demasiado sol, en otros había falta de sol y se quedaban pálidos y se morían de frío, en fin, ¿no? Todo, se había fallado, pero esta quinta, que en la que estábamos ahorita, esa estaba buena, porque todos los dioses habían unido su pensamiento y su esfuerzo y habían logrado que se diera la vida. Y Quetzalcóatl había logrado que, ya habiendo sol y luna, son muchas más historias, pero ya no las platico para no alargar tanto. Sí. Ya viendo sol y luna, dicen, oye, qué bonito está, ya tenemos luz en la mañana y luz en la noche, también, para que no esté tan oscuro. Pero no hay movimiento. Y Quetzalcóatl, jalando fuerzas y sus energías, hace y logra
que haya 4 movimientos que se llama el Nahui Olin. Okay. Y ya, se empieza el movimiento perpetuo, pero como había una pelea entre el Sol y la Luna y las estrellas, que eran hermanos, había una pelea porque Coatlicue, que era la mamá de Huitzilopochtli, de Celsun Huiznaga, y de Tezcatlipoca, estaba un día barriendo el templo y de repente vio que caía una plumita de colibrí y se le pegaba así en el vientre. ¡Ay, qué bonita! Aquí la voy a guardar, y la guarda su plumita de colibrí, la guarda y al poco tiempo resulta que está embarazada. Y entonces ella, que es la tierra, está casada con el cielo. Y Tezcatlipoca y Celsun Huiznaga dicen, oye, la empiezan a ver que está creciendo la pancita y dicen, oye, pero esta no es de mi papá, ¿no? No es hijo del cielo, pues, ¿no? Entonces Huitzilopochtli escucha en el vientre y saca una espada de fuego y ¡guau! Descuartiza a Coyolxauhqui, perdón, su hermana, y por eso cae, y ahora ven que hay una estela donde está ella como descuartizada, está desmembrada, bueno, desmembrada. Y al otro, a Celsun Huiznaga, que son las estrellas, o los 400 guerreros del sur, le da un golpazo y lo dispersa por el universo y son las estrellas. Entonces, se declara una guerra constante, el Sol, contra la Luna y las estrellas, que genera también movimiento. Entonces, ahí se quedan, eso están viviendo, esperan a Quetzalcóatl y hay movimiento. Y como los dioses les habían dado la vida con su propia sangre y con sus huesos y todo, ellos en agradecimiento pues les tenían que ofrecer sangre y vidas humanas. Por eso los aztecas cada año organizaban como primavera, verano, le llamaban las guerras floridas, que no era una guerra. Oye, Juan Carlos, a ver, nada más una pregunta. O sea, todo esto era lo que creían los aztecas. Era como su creencia. Sí, lo Sí. que se llama la cosmogonía, la cultura. Okay. Y es muy importante porque la Santísima Virgen de Guadalupe les va a hablar a ellos en ese idioma. Okay. Y todo lo que les estoy platicando lo vamos a entender después en la imagen, ¿no? Okay. No nada más así, vamos a ver la historia, ¿no? Sí tiene que ver. Okay. Es muy importante. Entonces, ay, Ay, se me fue. te interrumpí. Perdón, se me fue. Estábamos en el pleito del Sol, la Tierra y ellos, y estaban esperando. Entonces están esperando a Quetzalcóatl y hay una lucha constante. Además, a Huitzilopochtli, en agradecimiento y porque le gusta, le tienen que ofrecer sacrificios humanos y sangre, y organizan lo que llamaban las guerras floridas. Okay. Floridas porque la flor y el canto son una mezcla de palabras que se llaman difrasismos, que significan la verdad divina. ¿No? Okay. Las flores y el canto son la verdad divina. Y cuando se declaraban la guerra, se enviaban un ramo de flores, se llevaban una comitiva con muchas flores, para que si supieran que en realidad, que sí era verdad que les estaban declarando la guerra. Okay. Porque se querían casar y eso, también todo era sinónimo de la verdad. Es cierto, ¿no? Te estoy diciendo. Entonces, las guerras no eran para matar, porque ellos no tenían armas de metal, tenían armas de madera. Para vencer, dominar, entonces capturaban a los otros indígenas, ¿no? A los otros guerreros, y los encerraban hasta que viniera el momento de los sacrificios. Okay. ¿Ok? Sí. Era para sacrificarlo porque le ofrecían lo mejor a sus dioses. Okay. Pero era muy duro porque cuando había sequía, había estado muy duro el verano y poca lluvia, pues había que pedirle a Tlaloc. Entonces, para pedirle a Tlaloc, tenían que sacrificar a sus hijos de 4 años. El número 4 y la numerología en general es muy importante para los aztecas. El 4, el 13, el 52. 4, el Nahui Olin, porque son pues, las 4 estaciones del año, los 4 elementos, y el 4, por eso es el 4 movimiento de los 4 terremotos, en fin, ¿no? El 4 es muy importante.
el 13 también, por eso 13 por 4 son 52. Ese es un siglo azteca. Ah, ok. Ujú. Ujú, sí. 52 por 4 son 208. El caso es que, entonces, ¿no? Y el caso es que cada 200 años, más o menos, sabían que iba a pasar algo grande, sabían que iba a pasar algo fuerte, y estaban siempre temerosos de un destino inevitable, ineludible, fatal, que iba a acabar con la destrucción de todos y la muerte de todos. Punto. Eso era lo que creían, y lo único que hacían para tener contentos a los dioses era ofrecerles sangre, y sobre todo a Tlaloc, a los niñitos de 4 años, mientras más lloraran, más conmovían a Tlaloc. Ok. Entonces sí realmente les metían Dolor. espinas entre las uñas y los sangraban, en fin, hacía muchos sacrificios que ya no voy a platicar ahorita, pero que es muy fuerte y grande. Y la gente pues sabía que con todo el dolor de su corazón lo estaban ofreciendo, pero que era por el bien de la comunidad, o sea, con mucho dolor, ¿no? Bueno, eso era lo que ellos tenían y estaban ahí viviendo. Así estaba. Mientras tanto, en 1492 se fue el descubrimiento de América, Colón, hay expediciones, van avanzando, y hay unas expediciones ya más grandes en 1512, 1517, 18, 19, y por fin viene la de 1519, en la que Diego de Velázquez manda de Cuba a su cuñado, un muchacho que se llamaba Hernán Cortés, que no era militar, sino que había estudiado hasta el tercer año más o menos de leyes en la Universidad de Salamanca, que era la más importante del mundo en esa época, ¿no? En España, pero por su gran debilidad por las faldas, salió corriendo de España. Su papá lo logró librar, digo, sí, digo, se metió con la esposa de un maestro, y el maestro ofendido lo andaba buscando para irse en duelo, y el papá lo logró sacar, lo mandó para Cuba. Llegó a Cuba, y como tenía ese conocimiento de derecho, pues empezó a vivir ahí como notario, amanuense y no sé qué. Entonces le iba bien, pero había leído en esa época muchas novelas de conquistas. Amadís de Gaul, había uno que era, ¿no? De Gaula, se dice en español, ¿verdad? Que era conquistadores, siempre eran galanes, fuertes, altos, bueno, todo eran conquistadores en toda la palabra, ¿no? Entonces él soñaba con eso, era muy buen cristiano hasta esta parte, ¿no? Digamos, que era un fiel devoto, pero hasta esta parte ya ahí entraban sus pasiones mundanas, ¿no? Su debilidad. Sí, esa debilidad terrible. Llega Cortés a Chetumal primero, y allí encuentra a dos españoles que habían sido, habían naufragado, eran Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, y ya llevaban como 6 años, o 5 por lo menos, en Chetumal, y hablaban maya. Uno era como un diácono que se había conservado célibe y que estaba ahí, y le dice Hernán Cortés a Jerónimo de Aguilar: oye, pues traigo esta consigna, pero pues dicen que hay cosas ahí interesantes allá dentro del continente, ¿no? Vamos, pues vamos. Pero hay otro español que se llama Gonzalo Guerrero, y va a ver a Gonzalo Guerrero, y Gonzalo Guerrero ya había convertido en maya, literal. O sea, los mayas hacían tatuajes y se hacían unas cosas que se llaman escarificación, como si se cortaban y se rellenaban con tierra o con hierro, con piedritas, de manera que les quedaban unas cicatrices, pues, gruesas, pues, toda la cara. Y le dice: imagínate qué cara van a poner los españoles cuando me vean así, ¿no? Claro. Ya andaba de taparrabos y con el cabello largo, o sea, como maya, con unos aretes inmensos como usaban los zapotecas y nada así. Y además, mira qué hijos tan bonitos tengo, ¿no? Dice, ve, dice Gonzalo Guerrero que no va, pues ya, Jerónimo se sirve, y él va a ser muy importante. Después ganan una batalla en donde a Cortés le dan 20 doncellas, las reparte. Uno de sus soldados le dice a los pocos días: oiga, señor, fíjese que la muchacha esta que me tocó a mí habla náhuatl y habla maya. A ver,
Entonces ella era Doña Marina, que después será Malinche, ¿no? La Malinche. Ah, Pero ella entonces hablaba náhuatl y maya. Y Jerónimo de Aguilar hablaba maya y español. De manera que este sistema de comunicación es el que los va a llevar a que puedan comunicarse, porque como todo era náhuatl, en todas partes hablaban esa lengua, pues la Malinche o Malinche, ¿no? Iba a entenderlo, a pasarlo al maya, Jerónimo de Aguilar del maya al español y Cortés, y así estaban, ¿no? Bueno, total, llegan a México y se entera Moctezuma que hay españoles, que hay gente, pero había sucedido algo muy importante, que llegaron un jueves 18 de septiembre, no, jueves 18 de abril creo que fue, y era jueves santo. Entonces se quedan en la playa de Veracruz, quietecitos, ¿no? Ahí se queda la nave esa tarde, y el viernes santo, o sea, el otro día, como buenos cristianos, se visten de negro. Mi mamá se vestía de negro o de negrito en Viernes Santo y así eran las ciudades más tradicionales, ¿no? ajá. Entonces bajan del barco y los contactos que tenía ahí Moctezuma lo ven y dicen, hombres altos, barbados, vestidos de negro, con un casco. Regresó Quetzalcóatl y corre la noticia hasta de Tenochtitlan, Moctezuma la recibe y dice, se pone a temblar porque dice, pues sí, este puesto que yo tengo de emperador no es mío, es de Quetzalcóatl, yo lo estoy, no usurpando, pero pues estoy aquí de postizo, digamos, ¿no? Les manda un sol de oro y una luna de plata, como regalos, como para decirles, bueno, tengan y váyanse. Y cuando lo ve Cortés y los soldados dijeron, miren lo que hay allá, ¿no? Dicen que Tenochtitlan es una cosa increíble. Total, llegan a Tenochtitlan y sí, hay proezas que suceden en el camino. Cuando llegan, las ciudades más grandes de Europa eran Sevilla, que tenía como 60,000 habitantes, y París tenía como 40,000. Era lo más grande que habían visto. Llegan a Tenochtitlan, que tenía 250,000, con canales perfectamente trazados, sistemas de riego, de drenaje, todo, porque estaban sobre el lago de Tenochtitlan, que estaba compuesto también por el lago de Texcoco. Una parte del lago de Texcoco era salada, salitosa, horrible, y el otro era agua dulce. Entonces lo ven y ven los volcanes nevados, imagínense un espectáculo, un espejo de agua precioso, vaya, como los espejos de agua que vemos ahora en jardines que están arreglados, pero gigante, increíble. De hecho, Bernal Díaz del Castillo relata que le daba pena tener que destruir eso, lo que estaban haciendo con la guerra, ¿no? Es increíble que estemos, pues sí, destruyendo todo. Total, suceden muchas cosas, hay proezas muy importantes ahí, porque Hernán Cortés, imagínense, si es considerado uno de los grandes genios militares de la historia, uno de los 10 mayores, dice, junto a Napoleón y a Gengis Khan, y eso porque construyeron 13 barcos en Tlaxcala, y los construyeron, los probaron, los desarmaron y se los llevaron a México, a Tenochtitlan, los armaron y así fue como vino la conquista. Vino la conquista, ya. Cortés se había dado cuenta en el camino que todos los pueblos, la inmensa mayoría de los pueblos, les tenían un coraje y un rencor a los aztecas porque les quitaban a sus mujeres, a sus hijos, pagaban ahí todas las cuotas y las ofrendas que le tenían que dar al emperador. No era realmente un imperio, era como una confederación más o menos, los aztecas, pero aunque le dicen el imperio, pero no era así, ¿no? Pero todos estaban así, súper rencorosos, resentidos, entonces estaban esperando la manera de darles en la torre, de acabar con ellos. Entonces se empieza a liar, tiene algunas victorias importantes, y cuando llegan a México, venían, no muchos, no venían más de 1,100 soldados españoles. Eso era todo. Contra 250,000. O sea, ¿cómo ganaron?
y unidos a todos los pueblos que se les acercaron, los tlaxcaltecas eran terribles para la guerra, también eran tremendísimos, y eran caníbales. Hay que distinguir, ¿no? Los aztecas eran antropófagos que comen carne, pero solamente la carne consagrada que era fruto de sus rituales, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y los caníbales se comían a lo que se moviera, pues, ¿no? No les importaba que no fuera de un ritual, ni nada, ni una ofrenda. Ok, bueno, finalmente va a ser lo mismo, pero es esa pequeña distinción la que hay que hacer, pues se comían a la gente, ¿no? Pero los españoles hacen el sitio de Tenochtitlan durante 100 días, sí, por ahí, un poquito más de 90, y murieron porque no se comieron unos a otros, estaban muriendo De hambre. y no se comían a sí mismos, o sea, se comieron las lagartijas y todo lo que se murió, las ranas y todo, se lo comieron, pero se les fue acabando. Y como les cortaron la entrada de agua, entonces, entre las batallas que hubo, la de la Noche Triste y otras, pues había caballos muertos en el agua, personas, imagínense lo que estaba sucediendo ahí, era verdaderamente un caos. Y ya era 1521, se da la viruela. Venía unos esclavos que traían negros, que habían traído de África, que tenían viruela, se contamina, y con esa peste de viruela, aparte de la derrota y de lo que estaba sucediendo, muere la mitad de la población de viruela, que nadie tenía anticuerpos para eso. Entonces, vencen, y cuando ya se dan por vencidos los aztecas, le dicen a Cortés y les da chance de irse un tiempo porque está inhabitable, ¿no? O sea, no hay manera de respirar ahí y es muy fuerte, ¿no? Es una cosa muy dura. Se fueron 2 años. 2 años dejaron Tenochtitlán para que ya la naturaleza hiciera su caso, empezara a fluir el agua, en fin, todo eso se degradó y se limpió y ya pudieron volver a habitar, ¿no? Entonces, los españoles toman posesión, hay cosas muy buenas que hicieron los reyes, muy importante, porque por eso está ahorita ya en su proceso de canonización, hizo cosas que las leyendas negras se han encargado de tratar de tirar, ¿me explico? De decir, nah, vinieron y estamos aquí en la resistencia. No, hombre, pues ya me imagino que hubieras estado ahí, que te pidieran a tus hijos de 4 años, pues digo, ¿no? Oh, claro. O a ti mismo, que te mandaran a la guerra florida, Sí, ¿no? o que te hubieran capturado los tlaxcaltecas, y es que no queda nada, no queda nada de ti. Y muchas otras cosas más, porque hay mucho más, ¿no? Pero bueno, ya está así, ya vencieron, este tema, empieza la Gran Depresión Azteca, 1521, en que fueron derrotados, está la peste, y entonces ellos se preguntan, bueno, ¿y dónde están nuestros dioses, no? ¿O nos abandonaron? ¿O nunca existieron? ¿Todo fue mentira? ¿O están decepcionados de nosotros porque no supimos luchar? ¿Qué pasa? Todos estaban con la Deprimidos. cabeza en el piso. Por eso en Micalmopogua, que es donde viene el relato de la Santísima Virgen, como el más amplio, dice, cuando ya estaban cuando ya estaban depuestas los escudos y las espadas, cuando ya por todas partes había silencio, cuando por todas partes había paz. Pero no están hablando de la paz que nosotros buscamos, ellos estaban hablando de la paz de los sepulcros, porque cuando depones es cuando ya te derrotaron y tú estás tirando tus armas y agachándote. Así se sentían ellos. Y lo peor de todo es que se estaban acercando a un año que era el año 13 caña. Y 13 caña significa algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Y si es que algo nuevo inicia, es que esto se va a acabar. Se van acercando, van llegando frailes franciscanos que van poniendo orden. Fray Pedro de Gante empieza con un catecismo, él dibuja
trata de dibujar, él no era sacerdote, era hermano, pero dibuja, y dibuja como dibujan nuestros hijos del kinder, ¿no? Del preescolar, pues, unos dibujitos así, porque por ahí después habrá mentiras que dirán que un indígena pintó a la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe y esto, que nos enseñen quién pudo haberlo hecho, ni Leonardo da Vinci lo hubiera hecho en esa época. Pues. Claro. Pero el caso es que tienen estos dibujitos de su catecismo, y ahí están las hojas, y todo está guardado todo. Dices, pues no. Trató de catequizar, algunos poquitos se dejaron convencer porque los aztecas eran como los guerreros, pero tenían también una mentalidad tolteca que eran los más religiosos, ¿no? Como te platicaba Laura, ¿verdad? Que era como la unión de la cultura greco-latina, que eran los romanos, eran bárbaros y eran guerreros y conquistadores, y los griegos eran filósofos, ¿no? Como que ya se les había quitado toda el ansia que tenían con Alejandro Magno, pero eran filósofos. Entonces, los toltecas eran los filósofos y los aztecas eran los guerreros. Entonces estaba padre. Por una parte eran como muy puro, muy inocente con las flores y el canto y sus poemas y padrísimo. Y por otra eran super guerrilleros y sanguinarios, ¿no? Con cosas tremendas que se leen. Dices, hijo, con razón los frailes estaban aquí impresionados y realmente venían con una cruzada contra el demonio, una cruzada cósmica contra el demonio, decían. Que si es realidad, digo, si es realidad, porque el mismo San Pablo cuando llega a Grecia dice, esas cosas que están viendo ahí, esos dioses son demonios. Entonces, igualito. Pero aquí, bueno, los historiadores como que dicen, bueno, sí, pero bueno, aquí la cultura, no, sí eran demonios, pero todavía no existía en ese momento el concepto de entender lo que se llama, en Vaticano II le llamaron las semillas del verbo, que es ese deseo de Dios. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice, el hombre es capaz de Dios, ¿no? Al iniciar, sí, somos capaces de Dios por tener un alma espiritual. El Señor nos dio eso porque estamos hechos para Él. Entonces, todos los hombres, en todas las culturas, de todas las épocas, tienen una semillita que busca a Dios y lo busca de diferentes maneras. Y lo encuentra de repente en la lluvia, en lo que no puede explicar, en fin, ¿no? Según el avance que tenga de su comprensión, que puede ser muy primitiva hasta ya lo más sublime, que es la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, no tenían esa idea, entonces ellos se venían a acabar de tajo con todo, pero tampoco eran así como, no fue avasallador como los protestantes, que eso sí llegaron a devastar, a devastar todo, como sucedió en Estados Unidos, ¿no? Y en Sudamérica. Aquí no, aquí llegó además una persona muy sensata, un santo, eran muy santos todos los padres que vinieron. Fray Bernardino de Sahagún se puso a estudiar todo y escribió muchísimo, ¿no? En la relación de historias de las cosas de la Nueva España, reunió en los coloquios de Fray Bernardino a todos los ancianos y con sus alumnos que ya hablaban náhuatl y él mismo, fueron a preguntarles de todo, toda la sabiduría que había. ¿Qué comen? ¿Cómo lo comen? ¿Cómo se prepara? ¿Con qué hierbas lo hacen? ¿Cómo siembran tal planta? ¿Cómo atienden las enfermedades? ¿Cómo se casan? ¿Cómo es el noviazgo? Todo registrado. O sea, no vinieron a destruir la cultura, solamente destruyeron la idolatría. ¿Ok? Ellos vinieron y estaban tratando de evangelizar, pero no podían. Entonces, están en 1929 que no pueden, que están teniendo muchos problemas. Ya está Fray Juan de Zumárraga como obispo, aunque todavía no ha sido consagrado, ya está nombrado. Entonces ya tiene toda la responsabilidad, pero falta la consagración, porque había un pleito entre el Papa y España, porque en 1527 hubo lo que se llamó el saqueo de Roma, como para que le busquen. Estaban peleados, estaban distanciados. Entonces en ese periodo, y 529 todavía no,
ya se reconciliaron en 1531 y hasta el 35 va a ser Fray Juan de Zumárraga consagrado. Es importante porque el gobierno de la primera audiencia, que era civil pero militar, bueno, era no era religioso sino militares, los ninguneaban, decían, pues usted nada más está nombrado pero no tiene título, ¿no? Entonces no les hacían caso. Entonces los indígenas no entendían lo que les querían decir porque era como que la letra con sangre y entra, ¿no? No, era así como lo estaban tratando, pero no lo lograban transmitir. Y por otra parte, la primera audiencia estaba atacando al señor obispo e incluso llegó a poner pena de muerte a los indígenas que se acercaran al obispo. En otra ocasión, a uno de los obispos que estaba hablando contra las injusticias, porque sí cometían muchas injusticias, de hecho, el presidente de la primera audiencia, que era Nuño de Guzmán, y su asistente, su mano derecha, Diego de Delgadillo, se llevaron como 10,000 indígenas de esclavos al Caribe, a Dominicana, Haití, Cuba, por allá. Y no sé si a las Antillas, por ahí andaban, y cobraban impuestos excesivos, incluso a los españoles que venían ya, que ya estaban avecindados aquí en la Nueva España. Pues nadie los quería, y ellos no querían al obispo, e incluso trataron de matar al obispo. Diego Delgadillo le lanzó una lanza, tal cual, o sea, le tiró una lanza que por gracia de Dios logró levantar el brazo Fray Juan y le quedó debajo de la axila. O sea, iba al corazón, pues. En otra misa, en Tlaxcala, en la que un franciscano estaba denunciando todas las injusticias que estaban cometiendo, se paró, ahí estaba presente Nuño de Guzmán, se paró y le dijo, o te dejas de hablar de eso o te callas. Dijo, no, Fray Antonio Ortiz, un gran predicador. Y siguió hablando que sube Delgadillo y lo bajó a golpes, a patadas y se armó una pelea a media misa. Válgame. Entonces los indígenas decían, bueno, ese es el Dios que nos traen, ese es de lo que nos están hablando, ese es el amor del que nos están platicando. ¿Cómo evangelizas en ese momento? Total, hay más aventuras. Fray Juan de Zumárraga dice, manda por fin, después de muchas peripecias, que es otra digno de película, después de muchas peripecias le dice, manda una carta al rey y le dice una frase lapidaria tremenda, todo está camino del abismo. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. Anda, Fray Juan de Zumárraga, obispo de Meta, en la mano. Te digo, es una aventura de película, la forma en la que se la pude enviar, ¿no? Pero ya, para otro momento. Y mientras se quedan aquí, hay peleas. Estos odiaban a Hernán Cortés porque el que quería quedarse con el título de conquistador era Nuño de Guzmán. A dos de los mejores amigos de Hernán Cortés, a uno los toman presos, a uno lo desollan y a otro lo descuartizan. O sea, eran gente sanguinaria. De hecho, Fray Juan de Zumárraga dice de Nuño de Guzmán, es un diablo infernal de codicia. Terrible, terrible lo que estaban viviendo la gente. Es muy fuerte. 1531 es el año 13 caña. Es el año, ¿no? Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. ¿Y qué creen que había pasado? Porque los principales factores o elementos para constatar el acontecimiento guadalupano no es solo el Nican Mopogua, sino el primero es los signos de los tiempos. En 1530 termina con un terremoto. En 1531 hay otros 2 terremotos en el primer semestre y están esperando el cuarto ya para ahora sí ya. Se acabe todo. Pero ¿qué creen? Que pasó el cometa Halley, destrozándose. O sea, claro, pues si no hay sangre, si no estamos ofreciendo, pues es que se está destrozando el universo.
¿no? Ellos veían que el universo ya venía despedazándose. Hubo un eclipse de sol. O sea, la luna se está comiendo Al sol. al sol y ellos que son hijos del sol, pues es que nos vamos a quedar sin vida porque si nosotros aguantamos 100 días, ¿en cuánto vamos? Ya llevamos casi 10 años y sin alimentarlo, pues claro que se lo está comiendo, lo está venciendo. Hubo un torbellino de fuego. Es algo que aquí en Oaxaca jamás se ha visto y sé que existe en California y no sé dónde más en Estados Unidos, pero yo nunca los había visto, pero ahí hubo y está documentado en códices, pues, un torbellino de fuego. Y dijeron, es que ya, o sea, El fin del la, tiempo. sí, imagínate la derrota, la humillación de la derrota, la pérdida de la dignidad, porque pues, fueron humillados, tiraron todo, están con todos estos signos de los tiempos, o sea, la viruela, o sea, Todo mal. y los malos tratos de los españoles militares, porque además los que ganaron la batalla fueron los indígenas. Pero a partir de que llegó a la primera audiencia, esos indígenas que fueron conquistadores de Tenochtitlan también fueron considerados esclavos. Claro. Entonces dijeron que, ¿no? O sea, no había manera, pues. Y para todos estaba mal, o sea, y el mismo, pues, las palabras de Fray Juan de Zumárraga. Pero el Señor que escucha a su obispo contesta, siempre contesta. Y en ese momento, 1531, justo en el solsticio de invierno, que sucede, como todos sabemos, el día 20, bueno, del 21 al 22 de diciembre, es el solsticio de invierno. Es cuando la luz empieza a vencer las tinieblas. ¿Okay? La noche más larga del año y la luz dice, no, se recupera y empieza y, ¿no? Bueno, porque esa luz, ese primer rayo, es justamente Huitzilopochtli que con su rayo de luz está venciendo a Coyolxauhqui y a Zensunhuiznaga, ¿sí? Sí. El primer rayo de luz. Ellos tienen toda esa, o sea, no, ya era una media gota de esperanza lo que les quedaba así. Ojalá, porque estaban esperando y estaban toda la noche en vela, pero se preparaban de una manera tremenda. Les llamaban cuaresmas, pero hacían una ceremonia del fuego nuevo en el Cerro de la Estrella. Todo oscuro durante 4 días, los 4 días previos, a partir del 9, se acababa todo el fuego en Tenochtitlan, no había carbón, no había brasas, no había nada. Ay de aquel o de aquella mujer que tuviera una brasita en su fuego porque la mataban. Entonces no había nada. 4 días en estos fríos, ¿no? Y esa madrugada hacían esa ceremonia en el Cerro de la Estrella, muchas ceremonias después de muchas cosas que habían hecho de sacrificios, o sea, se pinchaban y sacaban sangre, era la ceremonia de las banderas, le llamaban, porque hacían cosas tremendísimas, que bueno, ya no da tiempo platicar, pero que llenaban, tanta sangre les salía, que llenaban como unos papeles a mate, como banderas de sangre, y las ponían alrededor de la pirámide para que la gente viera que el sacrificio de los sumos sacerdotes y luego de todos los sacerdotes era para el bien del pueblo y para que el sol saliera y todo esto, ¿no? Lo dejan así perfectamente, y llega un momento en que ya está amaneciendo y cuando es el primer rayo, así que el primerísimo, ¡ah! Ganamos, ¿no? Y dice, sí, ya sacrificaban sobre una hoguera a una persona, le sacan el corazón todavía latiendo, lo ofrece a los 4 puntos del universo, no son los 4 puntos cardinales, sino los 4 puntos del universo. Y en el pecho de esta persona ponían ocotes y haciendo una hoguera. Y de esa hoguera, el sacerdote tomaba un ocote largo, el ocote lo encendía
y se iban corriendo hasta el Templo Mayor, en el centro, ahí junto a la catedral, cerquita de la catedral, donde en ese templo, que era el más importante, que era Tlaloc y Huitzilopochtli, hacían una mega fogata, y de ese fuego salía el fuego para todas las demás casas. Y los frailes estaban viendo con una total incredulidad lo que estaban viendo. Decían, esta es la Pascua azteca. ¿Cómo se parece, no? Dices, toda Claro. oscuras, el fuego nuevo, sí, ¿no? Y de esa luz te la llevas a tu casa, la compartes. Bueno, nosotros sabemos que es del 21 al 22 de diciembre, pero entonces, ¿por qué se apareció el 12? Sí. ¿No? Bueno, pues porque en esa época el único calendario que estaba correcto era el azteca, porque ellos tenían así un calendario solar, lunar, venucino, no sé cuántas cosas combinaban, y entonces era exacto, que es el que tenemos. Y los europeos ya estaban desfasados por 10 días. Sí. Y para lograr corregirlo, fue hasta el Papa Clemente VI, 1582, en que pudo hacer ese cambio, pues después de consultar a muchos científicos y que se pusieron a hacer sus cuentas y a corregir todo, y dijeron, pues sí, sí estaba correcto esto que tenían los aztecas, ¿no? Entonces lo corrigen, y ya como anécdota, como dato así simpático, es que el día 4 de, miércoles 4 de octubre de 1582, va a cambiar y ya no va a ser 5 el jueves, sino 15. ¿Ok? Entonces hay calendarios, ahí hay imágenes del calendario del miércoles 4, jueves 15. Santa Teresa de Jesús murió la noche del 4 al 15 de octubre de 1582, Ok. ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué no se sabe a qué hora murió? Entonces, por eso es del 4 al 15, por ahí, ¿no? Se corrige y ya por eso sabemos que es, Fue el por 12. eso es el 21, ajá, el 21 al 22, pero en ese momento era el 12. Ahora platicaron lo de la Virgen porque nos quedan Quedan 5 5. minutos. Entonces, bueno, se aparece la Santísima Virgen y les digo, hay muchísimas, muchísimas. Hay que leer el Lícan un poco, hay que leerlo y explicarlo, porque está precioso. Pero bueno, ella se aparece justamente en esa fiesta de Pan Quetzalistli, que se llamaba, y lo que entienden los indígenas es que ya no son sus sacrificios, sino el único sacrificio de su hijo, el que vale la pena, que ella quiere que le pongan los corazones a ella para que ella los ofrezca a Dios, no que ofrezca, ¿no? Sí. La tilma es muy importante para los indígenas porque se casaban, el hombre, el huipil, se amarraban y todo, decía de donde los franciscanos vieron tan interesante que hicieron lo del lazo, pero con el rosario. Entonces la Santísima Virgen viene y se estampa en la tilma de Juan Diego, haciendo como un matrimonio espiritual. Además, como era blanca por ser un macehual, un indígena del llano, del pueblo común, no podía ponerle ningún color ni ninguna greca. Y ella, al estamparse, le da la más alta dignidad con colores y con la dignidad de hijo de Dios. Y les está diciendo que ella es la que trae al verdadero sol de justicia. ¿Sí? Cuando estos están viendo en el Cerro de la Estrella todo esto, la Virgen María con toda suavidad está explicándole eso a Juan Diego, y Juan Diego está embelesado viendo y entendiendo todo lo que ella le dice. Hay muchas, muchas cosas que le va a decir y que le va a explicar. La primera es que cuando le explica, le dice, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Le dice, Cuishamo nika ni monansi, Cuishamo nika ni monansi nintika, ¿no? Cuishamo nika no sé guayotitlan de cauyotitlan intica. Es eso, cuando lo lees en náhuatl, es mucho más amplio. Entonces ella dice, tengo el honor, la dicha, la alegría, la fiesta de ser tu madre. Por eso él está así increíblemente embelesado viéndola cuando
la encuentra en el cerro, en un lugar donde está lleno de flores, que para ellos es la verdad divina, dice, pues este es el cielo. Claro. Y dice, ¿acaso no estoy en la tierra que nos dejaron dicho nuestros antepasados, mis abuelos? No dice el cielo que nos enseñan los franciscanos en la catequesis, ¿no? Él está hablando de su raíz, su cultura, su historia, su fundamento, porque los ancianos esos son. Y su tío Juan Bernardino es el que es el fundamento, la historia, la verdad, ¿no? Todo. Después la Virgen María le va a dar su nombre completo a Juan Bernardino precisamente por eso, porque él es el anciano, el que pasa las tradiciones, el que te asegura, el que te da fundamento, ¿no? Entonces, la ve, está en el cielo, entre cantos, flores, y además dice, y al momento de escucharlo, como que las montañas también cantaban y se contestaban unas a otras. Wow, la naturaleza canta las glorias de Dios, dice el Salmo, ¿verdad? Bueno, ahí está Juan Diego, ve a la Santísima Virgen, primero la ve con la raya, el cabello lacio partido a la mitad, caído a los lados, bien peinado, que es sinónimo de virginidad. Las mujeres casadas tenían como unos cacahuatitos acá, siempre, pero las vírgenes, las doncellas, partido a la mitad. La ve así, ve que su manto es azul turquesa que únicamente el emperador podía usar. Entonces dice, pues es una emperatriz que es virgen, pero está embarazada porque le ve la cinta. Por eso decimos en México, está encinta, porque se pone la cinta. El lacito arriba. Sí, muchas palabras vienen de ahí, muchas cosas vienen de ahí. Le está viendo eso, ve flores, está un angelito. El angelito, acabo de ver una imagen hace rato que me enviaron, no tiene alas de guacamaya, ni de loro, ni de paloma, nada. Porque ellos no tenían concepto de angelito. No conocían a los ángeles ni tenían esa idea. Para ellos el águila era la que llevaba sus oraciones, o sea, los sacrificios de la sangre, los corazones, todo eso, las águilas las llevaban, que eran las que vuelan más alto, las que las llevaban al sol, y las que regresaban con noticias buenas. Entonces, lo que está abajo es un ángel que tiene entradas, porque representa la ancianidad, la sabiduría. Y tiene alas de águila porque es un cuautlatoa. Un cuautlatoa que es un enviado que trae noticias divinas, ¿no? El que habla cosas divinas. Es Juan Diego Cuautlatoatzin, es el mensajero de Santa María de Guadalupe que habla cosas divinas. Entonces tiene esto, por un lado está, con la mano derecha está tomando el manto y con la izquierda el vestido. Significa que él es testigo, con sus ojos grandes y sus orejitas grandes, un testigo como Juan. Yo soy testigo y estoy escribiendo aquí de que esto es verdad, de la unión del cielo con la tierra. O sea, el cielo y la tierra se unen a través de Santa María de Guadalupe. Los cerros que son el lugar del encuentro de Dios, pues por eso normalmente para el ser humano así ha sido, como que siempre que quieren encontrarse con Dios subes al cerro, como que está solito y eso. Moisés, ¿no? El Tabor, el Sinaí, Jesús a las bienaventuranzas, a la ascensión, todos en los cerros. Entonces, las pirámides son representaciones de esos cerros sagrados. Y lo que tiene la Virgen María, que salen del manto y vienen hacia el vestido, son 9 diferentes tipos, bueno, 10, hay una medio oculta, flores, de tipos de flores que surgen de la verdad divina, flores del cielo, y son flores cerro, ¿sí? Porque ella, lo que le está diciendo a Juan Diego es que quiere una casita sagrada, ¿no? Le dice la primera vez, quiero que me construyan una casita sagrada. Entonces, quieren una casita sagrada que es ese edificio y lo quiere en el llano. ¿Por qué? Porque en el llano es donde está la raíz, el fundamento, ¿no? La seguridad. Porque una flor bella es una flor que tiene una buena raíz. Si la tiene mala, se derrumba, ¿no? Se descompone. Eso es lo que le está pidiendo, una verdadera
casita sagrada para ofrecer su amor persona. No dice su amor personal. En náhuatl es mi amor, que es una persona, que es Jesús. Entonces, en esa casita donde ella lo va a ofrecer a él, es por eso quiere que nos consagremos, por eso ella se estampa en la tilma, se consagra a nosotros para que nos consagremos a ella y ella nos ofrezca junto con Jesús, ¿sí? Claro. Por eso, para ofrecer a él, para escuchar sus llantos, sus inquietudes, sus penalidades, pero además para ofrecer. Entonces, ella viene con una mujer eucarística. Como que paren las tanta sangrería, o sea, no es sacrificio humano, sino es sacrificio del corazón, ¿no? Es como una forma de Exacto, decir, párenle. Sí, porque además tiene un broche, que es una cruz, ¿sí? Y esa cruz es ella está consagrada A a su Jesús Hijo Jesucristo, que dio su vida, sangre, por en la nosotros. cruz. Ellos eso entendieron, wow, ya no necesitamos estar ofreciendo todos nuestros corazones y las guerras, porque ya el de Jesús es suficiente. Entonces, quiere hacer una cosita, pero ella está con la rodilla doblada, por eso se le levanta un poquito el vestido y deja ver su zapatito derecho. Ese es el paso de danza. Ellos danzaban haciendo oración y danzaban horas y horas y horas con paso perfecto, dicen los frailes, ¿no? Por eso los matachines, por eso danzan. Y danzan y danzan y danzan y Y danzan y danzan. danzan y danzan, pues horas y horas o días echaban, ¿no? Y ella está en paso de danza con las manos juntas, en señal de oración, pero inclinando, dice, porque ella es tan grande como para tapar el sol y para pisar la luna, pero está delante que es de alguien que es mucho mayor, Mucho más grande que ella. en señal de humildad, tiene una mirada misericordiosa, no es cierto que tiene una mano oscura y otra pálida, eso sería un engendro, es una cosa que no está correcta. Sí hubo en el cerro de Tepeyac, en uno de los cerritos del Tepeyac hubo idolatrías, por supuesto, y culto a Coatlicue, pero ella no es la continuación de Coatlicue. No. Punto. Es como si ahorita dijeran, bueno, vamos a disfrazar a la calaca encapuchada esta que vemos en las calles, la vamos a disfrazar, le vamos a poner florecitas para mostrar la verdad de Dios. Esa es una cosa de locura, pues no es cierto, no hay tal, no es verdad. ¿Se le puede decir Tonantzin? Sí, porque Tonantzin significa madrecita querida, ¿no? Madrecita venerada o así. O sea, Tonantzin Guadalupe, por ejemplo. Pero no Coatlique Guadalupe o Tonantzin Coatlique Guadalupe, y esas no. Oye, Juan Carlos, ¿y el mensaje de la Virgen de Guadalupe hacia Juan Diego fue ese, pues, que existe, que cambiaran como de religión hacia Dios y hacia Jesús? ¿Ese fue el mensaje principal de la Virgen? El resumen es, conságrate a mí Ajá. para que yo te consagre a Jesús, Como que es el sol, intercesora. verdadero sol de justicia, Ujú. el que ya se sacrificó por todos. Y lo que quiero es hacer aquí, al pedirte una casita sagrada, porque para los indígenas, eh, pirámide, templo, era sinónimo de civilización. En una batalla, si había 500 contra 10,000, uno de los 500 se metía al templo de los de 10,000 y lo derrumbaba o lo quemaba, perdían la batalla. Ok. Así de importante era Era porque el le destruían la templo. civilización. Por eso, cuando le dice, quiero que me hagan una casita sagrada, lo que le está diciendo es que quiero hacer aquí la nueva civilización del Claro. amor de Dios, en donde vengo a consagrarme a ustedes para que se consagren a mí y lo ofrezca a mi Hijo Jesús. Ay, qué bonito. Esa es la- Ay, no, Juan Carlos, nos encantaría seguir platicando y platicando y platicando más información, pero ahora sí que se nos acabó el tiempo. Bueno, interesante porque hay que entender por qué a Juan Diego, ¿no? O sea, uno pensaría, bueno, porque creo yo, que se les aparece a las personas más humildes. Pero aquí venía una historia. O sea, bueno, es que a mí la historia Sí, sí. había un porqué. Sí, o sea, todo. No sé, y habría que volver a vernos porque yo creo que hay mucho que hablar de Samantha.
Yo he leído que hay himnos de canto. Sé que hay estrellas que significan, o sea, habla mucho. Esa manta habla más de lo que, ay, no sé, me emociona saberle. O sea, no necesita hablar con palabras, hay que verlo. Yo he estado ahí en la villa, un día te he de llevar, porque mira que la he querido llevar y pues nomás no se me hace. Y he querido estar ahí un 12 de diciembre, anoche que veía las mañanitas, 13,5 millones de personas. ¿Sí sabes lo que es 13 millones? O Una si yo las locura. veo y digo, hincados, o sea, con cosas, dormidos ahí. Qué belleza de devoción. A mí, la verdad, sí me pone la piel, chinita. Y yo creo que deberíamos, sí o sí, volver a vernos para Ay, hablar de ella. sí. Porque fue un el por qué a Juan Diego. Sí, o sea, exacto, conocer la historia, aparte no es la historia de nuestros antepasados, que no la conocemos, y tanto significado que hay, porque ahora sí ya yo entiendo, pues a Juan Diego porque estaban en depresión, porque habían pasado por muchas cosas que en cierta manera Dios no era lo que quería, ¿no? Ujú, Y quería ujú. como hacerlos entrar, entonces pues la verdad sí tenemos que hacer parte 2. Nos encantaría que No, después muchísimas hiciéramos gracias. parte 2 sobre lo que es, como dice Marce, el manto, la Virgen, y hablar ahora sí todo, ya que entendimos esta historia, ahora sí meternos de fondo con la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que dos cositas nada más. Habría Sí, una, vamos a comprender más la labor de los laicos, de nosotros, lo importante que es. Y dos, una reflexión con la que nos podemos quedar. Como dijo Santa Isabel a la Virgen María, ¿quién soy yo aquí para que venga la madre de mi Señor a visitar? ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de nuestro Señor, con nuestro Señor, haya venido a quedarse a vivir con nosotros? Ujú, exacto. ujú. Qué afortunados. Eso es, hay que pensarle lo que significa, dices, wow, aquí está, aquí vive. No, y aparte intercede por nosotros. Intercede, nos sana, no soy yo tu salud. ¿Tienes acaso necesidad de alguna otra cosa? O sea, lo que le dice es un diálogo increíble lo que tiene, pero hay que irlo leyendo y explicándolo y ya dices, Sí. wow. Claro. Ay, sí hay que hacer Pero tú parte también. 2. Ay, Juan Carlos, fue un placer, un deleite Un placer, sí. escucharte. La verdad, muchísimas gracias por todo. Y esperen la parte 2 porque va a venir pronto. ¿Sale? Primero, Much- sí, un Gracias. gusto estar con ustedes. gr- Muchísimas gracias por su hospitalidad, por todo. no, No, hombre. hombre, a ti de verdad por Bueno, compartirnos. Gracias, ¿eh? que Dios los bendiga y feliz Y, día a Nuestra Señora de Guadalupe. igualmente. Igualmente. Bueno, y Bueno, aquí, Y aquí cada cada quien quien sus sus tintos. tintos. Bye bye. Bye. ¿Ya? ¿Ya le cortaste? Ya se fue. Ay. Deli Flor presentó